Radio AN24. Toro y Pampa, un programa de rock. Con Toro y Pampa, armé la impronta, iluminando al cielo. Buenas noches. Bueno, estamos en una nueva emisión de Toro y Pampa, un programa de rock, como solemos decir, aunque solemos tener siempre invitados que nos vienen a quitar un poco diríamos, nos vienen a desasnar en temas que quizás no manejamos bien, y justamente en esta ocasión vamos a tener a otra persona, pero eso no me encargo yo. Saludo a toda la gente, todavía no sé si se fueron conectando, seguirán conectando, seguirán sumando, igual esto después queda, lo van a ver mañana en YouTube. Y quería hacer una especie de salvedad antes de presentar a mi compañero y amigo. Quería mandarle un saludo a Liliana, que nos mira, que nos sigue, una señora, la madre de un primo de Leo Cajal, que también es un gran amigo. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a ella y a todos los que nos siguen de parte de Leito. Como siempre tengo el honor y el orgullo de presentar a mi amigo, camarada y compañero Juan Bautista Petrini. Buenas noches, Juancito. Bienvenido otra vez a tu espacio. Gracias, Pablo, gracias. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia y un saludo allá para Liliana, si ya están entrando, acá ya van comentando. Yo ahora los voy a ir exponiendo los comentarios como siempre. Pero bueno, también antes hoy de presentar a nuestro invitado, tenemos realmente muchas antesalas en este programa. Quiero recordar que hoy es el natalicio de Mohamed Ali Zeineldin, aquel que liderara el movimiento Cara Pintada. Bueno, él decía: al nuevo orden mundial entraremos inermes, con las manos en la espalda y caminando de rodillas. Que veamos hoy la realidad y pensemos si estaba equivocado o no el coronel. Bueno, hoy tenemos a Marcelo Gulo con nosotros. La verdad que es un placer y un honor que esté acá con nosotros para contarnos de la insubordinación fundante, su teoría sobre la construcción de poder de las naciones. Él es doctor en ciencia política en la Universidad de USAL, es profesor actualmente en la historia de la Universidad Nacional de Lanús y también es profesor en la Escuela Superior de Guerra. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas noches. Buenas tardes, un gusto y un placer estar con ustedes. Para empezar, porque me gusta el nombre, ¿no? Me gusta eso que dice Toro y Pampa. El toro debería ser parte de nuestro escudo nacional, ¿no? Y la Pampa, el paisaje de fondo. Así que bueno, encantado de estar con ustedes. Buenas noches, Marcelo, te saludo ahora en el aire. Un gusto tenerte en nuestro programa. Buenas noches, Pablo. Bueno, Marcelo, nosotros normalmente hacemos una pregunta que es para romper un poquito el hielo, para ir desacartonando un poco. Vos estás acostumbrado a ambientes más catedráticos. Acá tratamos de llevar al llano aquello que la gente ve muy arriba, para que se dé cuenta que todos podemos llegar a entender, incluso hasta de geopolítica, palabra que ahora está de moda, pero que hace 20 años atrás no la sabíamos ni siquiera que existía, al menos yo. Así que contanos un poquito a la audiencia de Toro y Pampa, aquella que ya está participando, ¿quién es Marcelo Gullo, el hombre, el que tenemos hoy aquí? Marcelo Gullo es un enano. Es un enano. Un enano, ¿no es cierto?, sentado sobre hombros de gigantes, porque yo tuve la suerte de tener dos grandes maestros del pensamiento, ¿no es cierto?, hispanoamericano, iberoamericano, que fueron Alberto Metol Ferré, ¿no es cierto?, nacido en la banda oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, y Helio Jaguaribe, ese gran politólogo brasileño, ¿no es cierto?, nacido en Río de Janeiro, que son mis dos grandes maestros. Por eso yo digo que en realidad aprendí todo de ellos y soy un enano del pensamiento, pero sobre los hombros de dos grandes gigantes, ¿no es cierto? Dos grandes gigantes. Y de esa forma también, en cierta manera, soy también un enano político, también montado sobre hombros de dos grandes gigantes,
porque a través de Elio Yaguaribe yo recibí la herencia del pensamiento profundo, ¿no es cierto?, de Getulio Vargas, y a través de Alberto Metol Ferré, ese oriental, recibí la herencia, ¿no es cierto?, de Juan Domingo Perón. Metol no se llamaba a sí mismo uruguayo, porque decía, yo soy, decía, argentino oriental, y ustedes son argentinos occidentales, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay partición más absurda, ¿se entiende? En toda la partición de Iberoamérica es absurda, pero si hay algo absurdo de lo absurdo, es la partición, ¿se entiende?, en dos repúblicas, en dos estados, entre Uruguay y la Argentina. Bueno, yo soy, como decía, un enano sentado sobre hombros de gigantes, que como toda persona tiene algunas improntas, ¿no es cierto? Una impronta importante para mí es la impronta de mi abuelo, ¿no es cierto? Militante comunista, curiosamente, ¿no? Militante comunista, compañero de Antonio Gramsci, pero de esa especie de comunismo italiano, ¿no es cierto?, que yo no logré entender bien hasta que fui a Italia y estuve en la casa, que había sido la casa de mi abuelo, con su hermano, con Vittorio Amodeo. Mi abuelo era Giovanni Angelo Amodeo, pero todo el mundo le llamaba Don Juan. Y era extrañísimo porque este Don Juan, ¿no es cierto?, supuestamente era comunista y tenía la Biblia y la leía todos los días, ¿no es cierto? Esa cosa extrañísima del comunismo italiano, me acuerdo, voy a verlo, a este hermano de mi abuelo, que yo le llamaba cariñosamente, a mi abuelo le llamaba Nono, y a este hermano de mi abuelo le llamaba tío. Era mi tío político, no era mi tío carnal, pero yo le llamaba tío. Yo había ido a Europa a estudiar a la Escuela Diplomática de Madrid. Ustedes son más jovencitos, pero en esa época un viaje en avión ya era toda una cosa fantástica. Imagínense ustedes que yo no había salido de la ciudad de Rosario y Buenos Aires y Mar del Plata, es lo que conocía, ¿no es cierto? Y de repente me embarco para España en el vuelo más barato que conseguí, porque la beca no me pagaba el vuelo, que era Líneas Aéreas Paraguayas. Ah, fantástico. Era una especie de colectivo, 60, ¿no? Porque hacía Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Asunción, San Pablo, Río, está Río, Dakar, bajó en el África, aterrizó en el África, y ahí vi por primera vez del África esa luna gigantesca, y volaba tan bajito que tuve el privilegio de ver el estrecho de Gibraltar, ¿no? Como un mapa, el agua que entraba, que salía. Bueno, y entonces fui a la escuela diplomática y claro, le dije al tío Vittorio, para Navidad voy para allá, pero primero paso por Suiza, me tomo un avión hasta Suiza y de ahí un tren a una ciudad que se llama Pavía, Pavía, cerca donde él vivía. Aquí vivía en un pequeño pueblito, se llamaba Chilaveña, no tenía ni 1000 habitantes. Y bueno, llego ahí, llego a Suiza y había quedado yo que le mandaba un telegrama, ¿cierto? Mandaba un telegrama para decirle que estaba ya embarcándome para el día anterior, tenía que mandar el telegrama para Italia. Mando el telegrama, arribo el giorno tanto, ¿no? Llego a Pavía, no había nadie esperándome. ¿Qué cosa estos gringos? Digo, total, tanto lío, tanto cariño y ahora no me espera nadie. ¿Y ahora qué corno hago? Dije, bueno, yo me voy igual al pueblo. Y entonces me tomé, un tipo le pregunto, ¿y cómo hago para ir a este pueblo? No, me dice, ese pueblo, dice, no existe. Dice, tiene que tomar un colectivo hasta Mortara. De Mortara tomar otro video. Bueno, tengo que ir. Llego al pueblito y qué sorpresa me encuentro con ¿dónde vivía este hombre? Vivía en la calle Carlos Marx 82, nombre que le había puesto él. Toco el campanelo, no había nadie. Yo no puedo ser esto, gringo, man. Vengo de Madrid, me dejan parado acá. Y al ratito hay una persona que se asoma del balcón, todo chiquitito, es ese pueblito. Dice, lei el nipotino de Argentina, ¿usted es el nieto de Argentina? Sí, le digo. Aspetta un attimo, dijo la señora. O sea, bajó, agarró la bicicleta, se fue con la bicicleta, lo trajo a mi tío, ¿no? Al hermano de mi abuelo, y el viejo lloraba. Yo lloraba, ¿está? Me hablaba y yo no entendía nada. Digo, ¿para qué estudié italiano tantos años? Digo, y no entiendo un corno lo que me habla este hombre. Digo. Y de repente llega la hija y le dice, Babo,
parla l'italiano in un dialecto, en un dialecto porque no entiende nada este pobre hombre. Claro. Bueno, pero para ir resumiendo, resulta que, bueno, pipín, pipín, comemos, ¿no es cierto? Cenamos, el viejo abre los mejores vinos que tenía. Estaba llena la casa de cuadros de la Virgen que había pintado mi abuelo comunista. Y yo cada vez entendía menos. Claro. Es así. Que yo no le dije nada porque no me iban a buscar. Viene, se entiende, la mañana, pico la colación, el desayuno, ¿no? Y cuando estábamos desayunando, tocan el campanelo. ¿Quién era? El cartero, que venía con el telegrama mío, que tenía que haber llegado al día anterior. Me dice, no te fai problema, ¿no? Dice, esto es Italia. Bueno, me quedo ahí, comemos esto, el otro, paso un par de días, salgo a la noche, como todos los jóvenes, claro, tenía 20 y pico de años. Y día domingo, viene el viejo, yo decía viejo cariñosamente, en Argentina usamos eso, en otra parte de Hispanoamérica es despectivo, ¿no? No hay que usarlo. Viene el viejo y me dice, yo dormía como un tronco, me había acostado tardísimo. Me dice, álzate, y si levántate, ¿no? Y yo abro un ojo así, y le digo, sigo. ¿Ma perché? ¿Por qué? Dice, y el viejo me dice, porque dobbiamo andare a messa. Tenemos que ir a misa. Y yo que estaba medio dormido y borracho todavía le digo, ma noi siamo comunisti, digo. Noi no andiamo a misa. Nosotros somos comunistas, no vamos a misa. Sí, me dice el viejo. Somos comunistas, pero primero vamos a misa. Y después somos comunistas. Y así me llevó a misa. Cuenta, ¿no? Dice, qué cosa loca, ¿no? Qué comunismo raro ese, ¿no? Está todo muy bien, dice, pero primero vamos a misa y después somos comunistas, ¿no? Bueno, una experiencia fantástica. Y ahí estuve estudiando en España. Después de España me fui a estudiar a la Escuela Diplomática de Madrid. Perdón, estuve en la Escuela Diplomática de Madrid y cuando termino de estudiar en la Escuela Diplomática de Madrid, me voy a estudiar a la Escuela Diplomática de Viena. ¿No? Una experiencia también fantástica, porque todavía acá el amigo Juan Bautista esto no sabe nada porque es muy jovencito, pero existía, ¿no es cierto?, el famoso cortina de hierro, ¿está? Es decir, claro, la división entre Oriente y Occidente, entre el mundo capitalista y el comunista, y Viena estaba a 60 kilómetros nada más de la frontera con Hungría, donde pasaba el famoso, la cortina de hierro, ¿no? Y era así, uno iba y había alambres de púa, esto, lo otro, una cosa, claro, como se ven las películas, como se veían las películas, ¿no? Muy interesante porque me tocó estar ahí en el momento en que se llamó la famosa Puerta Húngara, que los alemanes del este se escapaban vía Hungría, ya comenzaba a desangrarse el sistema comunista y se escapaban vía Hungría, ¿no? Y claro, como nosotros estábamos en la escuela ahí y nos llevaban a ver estas cosas, una experiencia interesantísima. Conocí los últimos días del sistema comunista, estuve en Budapest, estuve en Praga con Dušek, viejo líder de la revolución, ¿no es cierto?, del año 68 contra los soviéticos, que en ese momento era un viejito que nadie le prestaba atención, y poco después ya cae, se entiende, la cortina de hierro, se rompe el muro, y este hombre es de nuevo presidente de lo que era entonces la República de Checoslovaquia. Y así que bueno, una experiencia extraordinaria también ahí, y después me fui a estudiar a un pequeño pueblito de Suiza que se llama Neuchâtel, pequeñito, chiquito, busqué el más chiquito que había porque quería aprender bien francés para poder después ir al Instituto de Haute Étude Internacional, al Instituto de Alto Estudio Internacional, para hacer, se entiende, ahí el equivalente a una maestría, que ellos le llaman Diplôme d'études supérieures, diploma de estudio superior en Historia y Política Internacional. Y ahí tuve también experiencia fantástica, claro. Yo me había acostumbrado a ser un bacán, porque había tenido beca en España, beca en Austria. En Austria no te daban guita, pero te atendían como un rey, te daban desayuno, almuerzo, cena, y los fines de semana te daban heladeras gigantescas llenas para que vos te cocines. Una cosa fantástica. Y en Suiza, claro, volví a ser proletario. Proletario, ¿no es cierto? Y tuve que empezar a conseguir laburo. Y claro, imagínate que uno hablaba como Tarzán. Y entonces el primer trabajo que conseguí era de porter. ¿Y qué corno era porter? Yo me dijeron, ¿usted quiere ser porter? Y yo dije, sí, que porter está fenómeno. ¿Qué será porter? Pensé yo. Y porter era el tipo que tenía que ir con un canasto, ¿no es cierto?, con una especie de pala, subir las montañas y le cargaban los cajones de uva. ¿Está?
Y entonces ahí comencé a bajar y subir montañas. Fuiste a la cosecha de la vid, ¿no? Pero allá, en aquella zona. Sí, hasta claro que uno empieza a hablar un poquito mejor y dice, y pregunta, el porter, ¿cuánto gana? Y ganaba 12 francos. Y le digo, porque había otros que cortaban. Y digo, ¿y Coupé cuánto ganan? 10. Digo, no, yo, porter nunca más, ¿eh? Yo Coupé, digo, ahora, porter no. Yo quiero cortar, porque el que cortaba la pasaba fenómeno. El que comía, le tiraba los cajones al otro que subía y bajaba como un loco, ¿no? Digo, no, yo, porter no, yo Coupé, digo. Bueno, una experiencia también fantástica, porque primero trabajé con alumnos alemanes, porque allá la juventud labura, no es como en Argentina, ¿eh? Se estudia y labura. Digo, los que tienen plata, los padres lo mandan igual a laburar. Y entonces trabajé con ellos y después trabajé con inmigrantes del Magreb, dicen ellos en francés, ¿no es cierto?, de Argelia, de Marruecos, todos fundamentalistas islámicos eran, ¿no? Así que una experiencia fantástica. Como a mí me gusta, me invitaban a comer, ¿está? Comía con ellos, ¿está? Y cómo me llamaban, claro, cómo iban a llamar a un argentino. Esto era, ¿no es cierto?, el año 89-90, ¿cómo iban a llamar a un argentino? Lo llamaban Maradona, ¿está? Entonces yo para ellos era Maradona, no sabía ni pronunciar mi apellido, Maradona, ¿no? Y bueno, así que Maradona baja y cortaba, charlaba con esta gente, hasta que, bueno, obviamente también asistía a una escuela que me reforzaba mi francés todas las mañanas, de 8 a 12, después, y finalmente fui al Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, y ahí estuve estudiando 2 años, ¿está? Bueno, un poco ahí esa fue la formación, ¿no es cierto?, la formación académica. La formación académica muy interesante, no me arrepiento nada de lo hecho. Y después tuve lo que les acabo de decir, la formación, digamos, de discípulo a maestro, con estos grandes maestros del pensamiento iberoamericano que fueron Alberto Metol Ferré, ¿no es cierto?, y Elio Yaguaribe, ¿no? Dos personas magníficas, de esas personas, no solo porque eran intelectualmente brillantes, y uno podía pasar horas hablando con ellos, sino hasta las 5 de la mañana, sino porque eran humanamente personas excelentes, ¿está? Personas excelentes. Les cuento una última anécdota y no los molesto más. Yo presento un primer libro que se llamó Argentina, Brasil, la gran oportunidad. Tiene el prólogo de Elio Yaguaribe y el epílogo de Alberto Metol Ferré. Y yo había organizado todo, la presentación del libro, lo había organizado con una fecha que me había dado Yaguaribe porque él venía a Buenos Aires para otra cosa, lo había invitado a la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo no tenía para pagar el pasaje, por supuesto, se lo pagaba la UBA. Yo tenía todo organizado, para que ustedes vean la calidad humana de este hombre. Y me llama y me dice, Marcelo, no puedo ir, porque la UBA suspendió todo. Le digo, maestro, qué lástima, yo ya tengo todo organizado, la gente, mandé las invitaciones, está todo, el local, todo. Bueno, nos despedimos, no pasaron 5 minutos que me llama de nuevo y me dice, voy igual, me lo pago yo. Usted no se haga ningún problema, el pasaje me lo pago yo, la presentación se hace conmigo. Y el tipo, de gran profesor, se pagó el pasaje, vino hasta Rosario, está. Personas excelentes, ¿no es cierto? Personas un campeón, ¿no? Realmente extraordinarias. Por eso digo que yo soy un enano sentado en hombros de gigantes, ¿no? Marcelo, vos sabés que te vengo escuchando atentamente. Bueno, no me imaginé que ibas a contarnos toda esta experiencia de vida, la cual está buenísima porque es como para entender un poco también quién es el hombre, ¿no? Porque quizás al intelectual o a la persona que está continuamente dando conferencias ya la conocen todos, pero está bueno este tipo de cosas que vos contás. Y hablaste de Getulio Vargas. Getulio Vargas, él era de Río Grande do Sul. Hay una canción que se llama Querencia Amada, que habla sobre Getulio Vargas. Mi familia, uruguaya toda, de parte de padre, viene también, se vienen al Uruguay porque eran del sur de Brasil, o sea que mis ancestros vienen de ahí, ¿no? Apellido portugués, Brasil y Uruguay, ¿no? Y vos nombraste justamente Brasil y Uruguay.
Y nada, por eso lo quise destacar a Getúlio Vargas, un patriota, un tipo que defendía los intereses de Brasil. Bueno, terminó, como sabemos todos, suicidándose. Un gran aliado de Perón, ¿no? El 25 de agosto se suicida. Bueno. ¿No? El día más trágico de la historia del Brasil. Nunca Brasil pudo recomponerse de ese suicidio de Vargas. 25 de agosto. Del año un proceso realmente de nacionalismo, podemos decir, o de patriotismo, porque también Brasil siempre estuvo sumido bajo el imperio inglés, ¿no? Convengamos que cuando nosotros ya nos habíamos independizado de España, ellos seguían siendo como una pata del imperio inglés, ¿no? Brasil con Getúlio Vargas protagoniza su gran proceso de insubordinación fundante. Es Getúlio Vargas el que va a llevar adelante, ¿no es cierto?, el proceso de insubordinación fundante brasileño, que cambia la historia del Brasil, ¿no es cierto? Desgraciadamente queda trunco por el suicidio de Vargas, ¿no es cierto? Pero Vargas es el gran protagonista de la gran insubordinación fundante brasileña destinada a cambiar la historia de Brasil, ¿no? Bueno, ahí vamos a ir a la otra pregunta. Y otra cosa que me encantó que dijiste de esta persona que nombraste, que es uno de tus mentores, ¿no? Uruguayo, y que se decía argentino de la banda oriental, como se presentaba Artigas, el gran padre del federalismo, ¿no? O sea, Artigas, cuando Uruguay se desprende de lo que era la Argentina, o de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es donde se va al exilio y bueno, se va a morir a Paraguay, ¿no? Luego. Pero qué bueno que esta persona tan allegada a vos, o tu mentor, se presentaba de la misma manera como un tipo como Artigas, ¿no? Ni más ni menos. Así que la verdad que es muy bueno lo que nos contaste, porque es enriquecedor, no solo para que te conozcamos como persona con tus vivencias, sino también para entender de qué va el nacionalismo y el patriotismo. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que por lo cual te invitamos. Yo doy con un video tuyo en YouTube, donde vos justamente presentás no solo tu libro, porque después me enteré que tenías un libro, ¿viste cómo es la cosa? Uno ahora con el tema de las redes sociales se entera de las cosas después, cuando debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, lo bueno que llegué, no importa por qué camino, pero llegué, ¿no? Como decía antiguamente, todos los caminos conducen a Roma, pero pude llegar. Y vi con la teoría que vos acabas de nombrar, que es, para leerla y no equivocarme, la pregunta sería, ¿vos podés contarnos en este tiempo tirano que tiene este tipo de conexiones, un poco cómo llegás a la teoría de la insubordinación fundante, como para que aquellos que están viendo en este momento nos puedan también seguir y entender de qué va la cosa? Claro, de paso me hago un poquito de propaganda. Mira, acá está el libro. Obvio. Es la idea. La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, y la continuación de la teoría, insubordinación y desarrollo. ¿Está? Bien. Este tiene el prólogo de Helio Yaguaribe. Está el prólogo de Helio Yaguaribe, y este tiene el prólogo de Aldo Ferrer. ¿Qué es la teoría de la insubordinación fundante? Bueno, ¿y por qué surge? Surge porque a mí, que es más importante quizás que sepan por qué surge, ¿no es cierto? Casi nunca lo cuento. Surge porque a mí me atormentaba, ¿se entiende? Me atormentaba la situación de la Argentina, así que teniéndolo todo no somos nada, ¿está? Teniéndolo todo nosotros no somos nada. Es decir, cuando yo vuelvo de Europa, de estudiar en Europa, había visto cosas, empiezo a ver cosas que no había visto nunca en mi vida en Argentina. Es decir, siempre hubo pobres, claro. Y yo era militante político y había recorrido las villas miserias, como se llamaban en esa época, villas de emergencia, no villas miserias, muy profundamente, todo Rosario había recorrido. Pero cuando vuelvo, había otro tipo de persona. Ya no era, se entiende, el tipo de la villa bien plantado, limpio, se entiende, fuerte. Ya era un hombre que no había comido, que buscaba basura por la calle. Y digo, ¿cómo nosotros teniéndolo todo no somos nada? ¿Cómo teniéndolo todo no somos nada, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, comencé a estudiar profundamente cómo se habían desarrollado los países que hoy son las grandes potencias del mundo, los que integran, por ejemplo, el G7, ¿no es cierto? Los grandes países desarrollados. Y me di con una sorpresa gigantesca. La sorpresa gigantesca de que había un pequeño país en el norte de Europa, un país periférico como nosotros,
que eran en ese momento los argentinos de Europa, quiere decir los estúpidos del mundo, como nosotros, estúpidos, porque un país que tiene todo y no es nada, es porque es un país de estúpidos, ¿está? Porque no puede ser, porque es un pecado que clama al cielo. Me di con la sorpresa que Inglaterra había sido un país absolutamente pobre, una isla miserable, ¿se entiende? Que se dedicaba a qué, de qué vivía, para que se ubiquen nuestros oyentes, en el año 1500 estoy hablando, vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos, es decir, a Holanda y Bélgica. Ni siquiera ellos manejaban el negocio de la exportación, porque la exportación la hacían unos italianos, lombardos, que estaban en Londres, y por eso hay una calle en Londres que se llama Lombard Street, porque era la calle de los lombardos. Entonces estos tipos no ganaban nada, que aquí iban a ganar si vendían la lana en bruto. Vivían 4 tipos bien, los dueños de los campos, y punto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Isabel I de Inglaterra dijo, no, hasta hay que dejar de ser los estúpidos de la película. Y entonces prohíbe la importación de productos textiles de los Países Bajos. Claro, una prohibición en la historia de la humanidad, como la historia de una familia, nada crea nunca. Es siempre negativa, salvo que vaya acompañado de un estímulo positivo. Yo te digo, no hagas esto, pero te ayudo a hacer tal otra cosa. Entonces, si una prohibición va acompañada de un estímulo positivo, es algo bueno en la historia. ¿Y qué hace Isabel? Dice, no pueden entrar productos textiles de los Países Bajos, lo vamos a hacer nosotros, pero si nosotros no sabemos una oca, una taza, ¿está? Y claro, si no tenían experiencia industrial. Trajo empresarios de los Países Bajos, belgas y holandeses, trajo obreros, le regaló tierra al lado de los ríos, y cuando esta industria creció, ¿qué hizo Isabel? Isabel había hecho sustitución de importaciones, eso había hecho, lo que hoy llamamos sustitución de importaciones, pero esa industria ¿era eficiente? No, de ninguna manera. Esa industria no podía ser eficiente, ¿por qué? Por 2 motivos muy sencillos. Primero, no tenía escala de producción. Entonces, sus precios eran más caros que lo que se fabricaba en los Países Bajos, que ya tenían escala de producción porque le vendían a toda Europa. Y segundo, no tenían experiencia. Entonces, sus productos eran caros. Eran caros y malos porque le faltaba experiencia. ¿Qué hace Isabel? Dice, señores, ahora vamos a prohibir la exportación de lana en bruto de los Países Bajos. Antes prohibimos la importación de productos textiles. Ahora vamos a prohibir la exportación de la materia prima. Claro, había 2 productores de materias primas en Europa, de lana, solamente 2. España e Inglaterra. España estaba en guerra con los Países Bajos. Cuando Inglaterra, ¿no es cierto?, le suspende el envío de lana, la industria de los Países Bajos se fundió y todo el mercado quedó para los ingleses. ¿Qué quiere decir con esto? Que no fue la mano mágica del mercado, como predican por ahí historiadores, economistas que no saben nada de historia, sino la mano mágica de la buena política, la que construyó el poder industrial de Inglaterra, la que hizo de Inglaterra una potencia industrial. Claro, ustedes me dirán, acá estamos tan acostumbrados a la mala política que resulta hasta difícil pensar que exista la buena política, pero no fue la mano mágica del mercado, sino la mano mágica de la buena política. Cuando Inglaterra se convirtió en una potencia industrial, la élite británica fue la primera élite autoconsciente de cómo había construido su poder nacional. Sabía que lo había construido a través de un feroz proteccionismo económico, a partir, se entiende, del apoyo estatal, del impulso estatal. Entonces, ¿qué dijo? Que los estúpidos del mundo no hagan lo que nosotros hicimos, sino todo el mundo va a ser industrializado y el poder es un juego de suma cero. Perdemos nosotros. Entonces, ¿qué hay que decirle? Hay que decirle a los estúpidos del mundo que el camino del éxito es todo el contrario del que nosotros hicimos. Vamos a crear la economía como ciencia, que por supuesto, claro que existe, tiene un montón de leyes, por supuesto que son ley de oferta y la demanda, demanda elástica y demanda inelástica, pero ello introduce un error, a propósito, dentro del cuerpo científico. El error de decir, se entiende que hay una división internacional del trabajo, válida también para la industria. No, es mentira. Porque la industria siempre es una construcción artificial. Es válida la división del trabajo internacional para las materias primas, obvio. Nadie va a plantar banana en Mar del Plata, ¿no es cierto?, y trigo en el Amazonas, obvio, pero por supuesto nadie es estúpido. Pero no era cierto para la industria, que es siempre un producto artificial del hombre, ¿está? Como lo demostraba la historia británica. Pero ellos introducen esto y el libre comercio. ¿Para qué el libre comercio? Para que nadie ponga barreras proteccionistas como habían hecho ellos.
A partir de ese momento, a partir de que Inglaterra predica como doctrina científica el libre comercio, que es un error envuelto en verdad, porque si uno no envuelve un error en verdad, el error no camina en la historia. Imagínense usted una pelota. La pelota es la verdad, y dentro de la pelota yo pongo un cubito negro, que es el error. ¿El cubito puede rodar solo? No. Solo puede rodar, circular en la historia si está rodeado de la pelota, del contenido de verdad que es la pelota. Entonces ellos ponen a andar una pelota que tiene contenido de verdad con un error, para que circule el error. Y entonces, a partir de ese momento, Inglaterra subordina ideológicamente a todas las élites de conducción del mundo que creen que eso es científico. ¿Está? Entonces, si esto es cierto, a partir de ese momento, todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de construcción de poder nacional exitoso, todo proceso industrializador exitoso, porque la industria es poder y la condición sine qua non para la emancipación es el poder, debía partir de qué cosa? De una insubordinación ideológica contra la doctrina o ideología predicada por la potencia hegemónica, es decir, Inglaterra, más un adecuado impulso estatal, para poner en acto lo que se encuentra en potencia, porque ustedes saben la diferencia entre potencia y acto, que es Aristóteles, que es una semilla de roble, en acto la nada, la aplasto con la mano, la rompo, pero en potencia contiene todo, para eso es un roble indestructible, siempre y cuando yo la ponga en una maceta y le eche la cantidad de agua adecuada, que no se puede saber a priori. ¿Qué quiere el estatismo loco? El estatismo loco quiere echarle 100 litros de agua para que germine rápido y se pudre. ¿Y qué quiere el liberalismo ahistórico? No le eche agua, Marcelo, espere que llueva. Ah, muy bien, muy bonito. Y si no llueve, ¿qué hago con mi semillita de roble? Se muere. Entonces, una insubordinación fundante es la conjugación de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica, más un adecuado impulso estatal, porque la insubordinación ideológica sin el adecuado impulso estatal es como cantar en el baño, es decir, no sirve para nada, por más que uno sea Pavarotti. Marcelo, perdón que te interrumpa, pero para poder entender y de qué va la cosa, porque la verdad que es muy llamativo, ¿no? Porque nos vendieron que Inglaterra siempre fue el libre comercio, ¿no? Esa diríamos, farsa, pero, a ver, lo bueno es que vos nos estás explicando el porqué, y nosotros sabíamos, pero a veces no teníamos las herramientas para poder explicarlo. Una vez, escuchando en la radio, así, no me acuerdo ni siquiera qué programa, un economista argentino, él, le decía a la persona que le estaba haciendo, que ahora no recuerdo quién era el periodista, pero le decía que Inglaterra era uno de los países más nacionalistas del mundo. Y el tipo le dice, pero ¿cómo? Si ahí está el libre comercio, nace en Inglaterra. Y le dice, sí, ellos venden el libre comercio digamos, de su frontera para afuera, pero ellos son ultra proteccionistas. Y él le dice, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Sí, pero dice, aparte, esto caló tan hondo en el pueblo, dice que hoy, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no? Le vamos a hacer la propaganda a estos imperialistas, la Coca-Cola en Inglaterra es en el país donde menos se consume. Y dice, ¿pero qué? ¿No toman bebida cola? No, sí, toman bebida cola, pero fabricadas por los supermercados que tienen marcas inglesas. Entonces, ahí el tipo le explicó algo, digamos, complejo, eso que nosotros no entendemos, con un ejemplo muy simple. Ahí me que empezó a dar vuelta. Entonces, imagínate que ahora te esté escuchando Milei, se pega un tiro, porque él vende el libre comercio, y ojalá que se lo pegue, ¿no? Porque nos haría un bien a la humanidad. Vende la teoría de Adam Smith y toda esa manga de mentirosos, ¿no? Que hicieron, que seguramente fueron financiados por alguien para vendernos esta cosa que nunca funcionó. Yo opino lo mismo del marxismo, no quiero que vos coincidas conmigo, pero el marxismo nunca funcionó tampoco. Pero a lo que voy es, Inglaterra vende eso y a su vez empieza a ir tomando lugares estratégicos, ¿no? Eso es lo que más o menos vos llegaste a esa conclusión desde tu teoría de insubordinación fundante. Inglaterra es el primer poder autoconsciente del mundo. Es decir, es consciente cómo ha construido su poder nacional. Sabe que lo ha construido a partir del más feroz proteccionismo económico, a partir de un adecuado impulso estatal, y exporta como ideología de subordinación
¿no es cierto?, el libre comercio y la división internacional del trabajo. Repito, a partir de ese momento solo un proceso de insubordinación fundante, el rechazo a la ideología de dominación predicada por Gran Bretaña, que es el libre comercio, más un adecuado impulso estatal, podía hacer que un país se desarrollara, creciera y fuese poderoso. Y esto no tiene nada que ver ni con el marxismo, no tiene nada que ver ni con el socialismo, y no tiene nada que ver con el populismo, porque el primer proceso de insubordinación fundante lo protagonizaron las ex 13 colonias británicas, que se llamaron a sí mismas los Estados Unidos de Norteamérica, y lo protagonizaron dos hombres, George Washington y Alexander Hamilton. Es decir, George Washington, presidente de los Estados Unidos, y Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, es decir, el equivalente a nuestro antiguo ministro de Hacienda o actual ministro de Economía. Es preciso detenerse en esto, porque el primer proceso de insubordinación fundante fue el protagonizado, repito, por los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el primer país que se insubordina contra los británicos, por eso se convirtió en una potencia, y nosotros no. ¿Qué pasó? Cuando estalla la guerra contra Gran Bretaña, las colonias, las ex 13 colonias, tienen que producir todo lo que no llega de Gran Bretaña, porque si no iban a pelear desnudos, ¿no? Iban a pelear descalzos, entonces, y no tenían. Entonces, cada estado subvencionó la producción industrial de botas, de pantalones, de pólvora, de mosquetes. Claro, la guerra duró, Inglaterra no reconoce la independencia y por lo tanto no manda mercaderías, se sigue desarrollando, ¿no es cierto?, los Estados Unidos, porque si no, si uno fabrica vasos y cacharros y pantalones, tiene que ir desnudo por la calle, ¿no? Y claro, pero se acercaba la firma del Tratado de Paz, que se firmó en París, el Tratado de Paz, por el cual reconoce Inglaterra la independencia de los Estados Unidos, se firma en París, se llama el Tratado de París. Cuando está por producirse eso, Alexander Hamilton le dice a Washington, mire maestro, jefe, acá tenemos un problema grande, porque cuando firmemos la paz, los productos británicos van a inundar el mercado norteamericano. ¿Y qué va a pasar con nuestra industria? Se va a fundir toda. Los muchachos van a quedar en la calle y usted pierde las elecciones. Entonces, Washington dijo, como cualquier político, porque los políticos son así, mire, cualquier cosa, menos perder las elecciones, ¿no? Y entonces dijo, ¿qué hay que hacer? Y es ahí cuando Hamilton le explica el argumento de la industria naciente. Sí, se está insubordinando ideológicamente, le dice, mire, los ingleses mienten, los ingleses predican el libre comercio como camino al éxito, pero es mentira porque ellos hicieron todo lo contrario, porque la industria es como un bebé, necesita mucha protección cuando es bebé, ¿no es cierto?, como un bebé que no puede vivir sin sus padres, después esa protección tiene que ir cada vez disminuyendo hasta que llega un punto en que no hay que dar ninguna protección más, si no se vuelve contraproducente. Entonces, inventa el argumento de la industria naciente y le dice a Washington que hay que poner barreras proteccionistas para que los productos británicos no entren, es decir, como si estuviésemos en guerra, que los productos no entren. Y los Estados Unidos, y entonces yo lo compruebo en este libro, y después en este otro, ahí ustedes van a encontrar la fecha, los días, las horas, las medidas, está todo con lujo de detalle. Los Estados Unidos fue proteccionista durante 100 años. Claro, porque le hacía falta, fue el país más proteccionista del mundo. La gente no sabe que, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, supongamos que Pablo, Juan y Marcelo nos íbamos a poner, ¿no es cierto?, un banco en Nueva York. Fenómeno, decían. ¿Han traído la guita? Sí, claro, traímos la guita. En esa época eran libras, ¿no? Nos poníamos el banco, pero decían, miren, muchachos, hay un pequeño detalle. Ustedes tienen que tener un socio norteamericano. Nosotros que somos unos vivos bárbaros, ¿no es cierto? Conseguimos el primer yankee que pasa por la puerta, le decimos, che, vení, Donald, firma acá, que te vamos a dar el 1% de nuestro banco, ¿no? Pasa Donald Trump, le damos el 1% del banco, y nosotros chocho, porque pusimos toda la guita, tenemos el banco. Llega el día, se entiende, de la asamblea de accionistas, ¿no? La sociedad anónima. Entonces, levanta la mano Donald, le dice, muchachos, el banco es mío. ¿Cómo tuyo? Si no pueden hacer nada ustedes, si no lo autorizo yo. ¿Por qué? Porque acá está escrito. Acá dice que el que es socio norteamericano tiene derecho a veto de todo. Así que, muchachos, el banco es mío. Esto pusieron la plata al cohete. Es decir,
Eso en Nueva York, en la patria del capitalismo mundial, ¿se entiende? Los Estados Ahora Unidos se acaba de suicidar Esper. protegió su mercado interno y protegió su propia burguesía para que existiese una burguesía nacional. Los Estados Unidos, como la Argentina, pidió deuda externa, nada más que la pedían los estados, equivalente a nuestras provincias, ¿no? Ellos le llaman estado a la que nosotros llamamos provincia, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Pidieron una cantidad de guita gigantesca, ¿tá? Gigantesca. 6 estados de la Unión se declararon en bancarrota y decidieron no pagar y estuvieron en cesación de pago 40 años. Y 2 de esos estados hicieron una reforma constitucional y dijeron pito catalán a los ingleses, porque la guita venía de Inglaterra. No vamos a pagar nunca, jamás, nunca. ¿No está? Es decir, los Estados Unidos reservó para los norteamericanos la minería. Solamente un norteamericano podía ser dueño de compañías mineras en los Estados Unidos, como socio mayoritario. Podía tener un socio menor, claro. ¿Está? Es decir, todo lo contrario de lo que predica hoy, se entiende, la escuela liberal. Es decir, hizo un proceso de insubordinación fundante. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no le era necesario. Es decir, porque el proteccionismo no es una cuestión de vida o muerte teórica, es simplemente una cuestión práctica, es como un utensilio cualquiera, como un bisturí o como un pañal, ¿no es cierto? Entonces, usa un pañal un bebé, claro, porque es necesario. Después hay que sacárselo. ¿Está? Y cuando terminó la Guerra Mundial, Europa estaba destruida, Alemania estaba destruida, Japón estaba destruido, la Unión Soviética no existía todavía como potencia industrial, entonces Estados Unidos se convirtió en los paladines del libre comercio. Y sus universidades, que durante 100 años habían predicado el proteccionismo, comenzaron ahora a predicar el libre comercio. Hicieron lo mismo que los ingleses. Y hay todos los giles de Argentina, todos los giles del Perú, todos los giles de Colombia a estudiar a Estados Unidos. Y ahí le decían a los muchachos, ¿se entiende? El libre comercio, y volvían acá con el discurso, ¿se entiende? Pero no con la historia de Estados Unidos. A mí me causa risa, porque iban a Estados Unidos, son muchachos, y no estudiaban la historia económica de Estados Unidos. Se volvían con el discurso y no con la historia. Y entonces, ¿qué pasó? Estados Unidos comenzó a hacer como Inglaterra, a predicar como ideología de subordinación el libre comercio. Y cada uno que se desarrolló hizo lo mismo. Así podríamos ir con el ejemplo alemán, con el ejemplo japonés, con el ejemplo de Corea del Sur, con el ejemplo de Canadá. Podríamos pasar toda una noche dando, y hasta con el ejemplo de la pequeña Suiza. No existe país en el mundo que se haya desarrollado si no fue a través de un proceso de insubordinación fundante. Claro, cada uno a su manera, porque cada uno tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, pero ¿cuál es el mínimo común denominador que une al proceso japonés con el proceso norteamericano, alemán y canadiense? Que todos rechazaron la ideología de dominación y aplicaron un adecuado impulso estatal. Claro, bueno, atención, las ideologías de dominación van cambiando de época en época. Entonces, cuando uno le corta una cabeza a esta víbora de 1000 cabezas, le aparece otra, ¿no? Entonces uno está siempre luchando, está frito. Bueno, creo que, porque llevamos 42 minutos de charla y me quedan algunas preguntitas que me gustaría tocarlos, estos temas, así que de última, si se extiende un poquitito y vos no tenés problema, Marcelo, lo extendemos el programa. Vos hablaste de bancos y hablaste de la Segunda Guerra Mundial y como que hay un cambio. Recordemos todos que la Reserva Federal, no, que es la que emite los dólares, ¿no? La fabriquita de ese billete verde que todos conocemos, no es de Estados Unidos, sino que pertenece a una entidad bancaria, ¿no? La familia Rothschild, ¿no? Uno de los poderes sinárquicos mundiales, y vos hablás, y te escuché hablar varias veces, de la oligarquía financiera mundial. Y yo te pregunto, ¿vos crees que ese es el verdadero problema que hoy tienen todos los países, incluso Estados Unidos, que es la deuda externa más grande que existe en el mundo? Bueno, la oligarquía financiera mundial existió siempre como actor de las relaciones internacionales, pero a partir de la caída del muro de Berlín adquiere una dimensión política y una autonomía política que no tenía antes. ¿Por qué? Producto de dos hechos. Producto de un hecho tecnológico, si la revolución tecnológica, que permite, se entiende ahora, mover capitales en un segundo de forma virtual de un lado a otro, y producto también de un hecho político, que es que durante el gobierno de Bill Clinton, el demócrata Bill Clinton, desarma
todas las leyes hechas por Roosevelt que impedían la concentración del capital en pocas manos y que impedían, ¿no es cierto?, que el capital financiero se hiciese dueño del capital productivo y sobre todo que el capital financiero se hiciese dueño de los medios masivos de comunicación. ¿Está? A partir de esta doble conjugación, la revolución tecnológica y el desarmar las leyes de Roosevelt, que también era demócrata, y la desarma Bill Clinton, ¿no es cierto?, la oligarquía financiera mundial adquiere un poder tal que puede dar golpes de mercado y poner de rodillas un país, porque estos golpes de mercado son más peligrosos que un bombardeo clásico, pero a su vez, como controla los medios masivos de comunicación, ¿está?, los productores de sentido, es decir, como Disney o Netflix, ¿está?, puede inmiscuirse dentro del sistema democrático de los países y en los países desarrollados secuestrar la democracia y en los países periféricos convertir a la democracia en una democracia colonial. ¿Está? Entonces, esta oligarquía mundial, ¿está?, que hoy es el gran actor de las relaciones internacionales, de la caída del muro de Berlín al gobierno de Obama, predicó libre comercio, desregulación del mercado de trabajo y libre movilidad de los capitales en el mundo. ¿Está? A partir del gobierno de Obama, cambió. ¿Por qué predicaba estas cosas? Porque con el libre comercio desarmaba, se entiende, los procesos independentistas que habían surgido en la periferia del mundo, después durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, destruía materialmente a los pueblos, y los obligaba a ser productores de materias primas para que se engarcen en la nueva división internacional del trabajo, en el cual Estados Unidos tenía que hacer el gendarme del mundo y producir, ¿no es cierto?, tecnología de punta, China, la gran fábrica del mundo, y África y Hispanoamérica, productores de materia prima. Pero, sin embargo, a partir del gobierno de Obama comienzan a predicar otra cosa completamente distinta. ¿Cómo sabemos que lo que predican? Muy sencillo, porque lo hacen a través del dinero que dan a determinadas fundaciones. Entonces, esas fundaciones viven de los bancos, y jersey l'argent, dice en francés, donde ponen la plata es lo que ellos quieren que se predique, ¿no? Y a partir del gobierno de Obama comienzan a predicar, curiosamente, ideología de género, feminismo radical, aborto serial, fundamentalismo indigenista. Yo comencé a preguntarme, ¿por qué han hecho este cambio? Bueno, porque ya habían limado el poder de los Estados-naciones, lo habían casi eliminado el poder de los Estados-naciones que protegía al hombre común, al hombre de a pie, y habían casi destruido el poder de los sindicatos, que también protegía al hombre de común, al hombre de a pie. ¿Y qué faltaba ahora destruir para que el hombre, creyéndose libre, fuese el hombre más dominado de la historia? Destruir el último reducto que le quedaba al hombre de protección, que es siempre la familia, la célula básica de la sociedad. Y entonces, estas ideologías tienen como objetivo la destrucción del núcleo familiar. Esto no es una invención, uno puede ir, se entiende, a las páginas de estas fundaciones y ver ahí a Sophie Lewis escribiendo: el coronavirus, el corona, dice ella, es el momento oportuno para terminar con la familia tradicional, porque la familia tradicional apesta. ¿Está? Y esto todo pagado, se entiende, por estas grandes fundaciones de los bancos. ¿Está? Es decir, porque han destruido el Estado-Nación, no destruido del todo, pero lo han dejado como un flaquito que no tiene fuerza. Han limado el poder de los sindicatos. ¿Qué le falta? La familia, para que este hombre egoísta, este hombre, se entiende, solo dedicado, se entiende, a sí mismo, creyendo ser libre, sea el hombre más dominado de la historia, ¿no? Bueno, por eso yo digo que la oligarquía financiera mundial es el gran actor de las relaciones internacionales y tiene dos brazos. El brazo, ¿no es cierto?, derecho, que es el neoliberalismo, y el brazo izquierdo, que es el progresismo. ¿Y qué hace con los pueblos? Lo hace pasar de la sartén a la olla. Le dicen ahora neoliberalismo. Cuando los pueblos se cansan de los gobiernos neoliberales, le ofrecen gobiernos progresistas. Pero ¿qué hacen? Pasan, se entiende, de la sartén a la olla. Cuando se cansan del progresismo, le ofrecen neoliberalismo. Pero los pueblos nunca dejan de ser fideos, siempre los cocinan en la olla o en la sartén. Por eso hoy un proceso de insubordinación fundante, para que sea exitoso, tiene que rechazar al mismo tiempo las dos ideologías de subordinación. Un proceso de insubordinación fundante, que es la única posibilidad real de emancipar un país y construir una patria para todos, requiere como condición sine qua non rechazar al mismo tiempo al neoliberalismo
y al mismo tiempo al progresismo. Si no se rechaza al mismo tiempo al neoliberalismo y al progresismo, no hay ninguna posibilidad de hacer un proceso de insubordinación fundante, ¿no? Y eso es donde nos encontramos hoy, ¿no? Juancito, Claro. vos le querías preguntar algo a Marcelo. Sí, absolutamente. Apuntar que lo de recién es prácticamente como decía Perón. La cuestión no es cambiar de collar, sino quitárselo, que es lo Claro, dejar de ser que perros. Tenemos un día dejar de ser perros, ¿no? Marcelo, vos hablás, en otra ocasión te escuché hablar del collar que nosotros nos sacamos, el collar visible Borbón para entrar en el collar invisible inglés, ¿no? Claro. Aún seguimos con esa mentalidad colonial, pero eso viene también desde nuestra educación. No nos olvidemos que Sarmiento era uno de los tipos que era también en pos del progreso, buscaba el ser iguales a Europa y no a toda Europa, porque también criticaba a ciertas partes de Europa, diciéndole que eran bárbaros, ¿no? Pero vos hablás de neoliberalismo y progresismo, como que son hoy los dos grandes males, los cuales atacan las organizaciones libres del pueblo, que son las que nombra Isia Recalde, que le mandamos un saludo, que es quien nos gestionó para que Marcelo esté hoy con nosotros, una gran amiga que compartimos acá con Marcelo. Y vos creés, yo sí, pero quiero preguntártelo vos, que ante esta disyuntiva de progresismo y neoliberalismo, derecha, izquierda, llamalo como quieras, ¿la única solución hoy es el nacionalismo para romper con estas ataduras? Yo creo que la solución es Perón. Yo creo que Perón no está en el pasado, sino que Perón está en el futuro. Perón es el futuro, porque en el pensamiento de Perón se encuentran las claves para solucionar todos los problemas de la Argentina y de Hispanoamérica, porque el peronismo es el primer proyecto universal de los argentinos. Claro, esto podrá sonarle extraño a una persona. ¿Por qué? Le podrá sonar extraño porque hay un grupo de ocupas que se ha quedado con el peronismo y echado a los peronistas de la casa. Son ocupas que han echado a los peronistas y han transformado al peronismo, que fue el movimiento contrahegemónico más importante de la historia de la humanidad, ¿está? Se entiende un partido de administración de la dependencia, porque ese movimiento que nació como movimiento contrahegemónico, en la década del 90 tomó como ideología propia el neoliberalismo, es decir, una ideología de subordinación, y después tomó como ideología propia al progresismo, es decir, otra ideología de dominación, con lo cual convirtieron al movimiento más grande de la historia como un movimiento contrahegemónico en un partido de administración de la dependencia, ¿está? Y entonces a la gente le resulta difícil entender que eso no es el peronismo, pero eso no tiene nada que ver con el peronismo, y en el pensamiento de Perón están las claves para solucionar nuestro problema, para poder rechazar al mismo tiempo al neoliberalismo, se entiende, y al progresismo. Por eso yo vengo sosteniendo que Perón es el futuro, que Perón es el futuro, ¿no? Y que lo que hoy tienen puesta la camiseta peronista, en realidad no lo son. Es como, claro, es una cosa terrible, porque es como si uno va a la Bombonera, ¿no? Va a la Bombonera y resulta que está ahí Boca jugando y juega mal y pierde siempre. Uno dice, ¿pero qué pasa con los muchachos nuestros? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que tienen puesta la camiseta de Boca, pero en realidad son hinchas de River, incluido, se entiende, el presidente del club. Van a jugar al bombo, van para atrás, muchachos, porque no tienen nada que ver, no son ni sienten, no son ni se sienten de Boca, ¿está? Bueno, lo que hoy hay en el Congreso de la Nación, con rarísimas excepciones, porque uno siempre cometería un error si generaliza de forma completa, con rarísimas excepciones, esa gente que está ahí no son ni se sienten peronistas, no son ni se sienten peronistas, tienen puesta la camiseta del peronismo, ¿está? Pero en realidad odian a Perón, ¿está? Lo odiaron siempre, le llamaron viejo de mierda, ¿está? Por el cual yo a ese viejo de mierda no pongo un peso, ¿está? Exactamente. Y se entiende, no tiene nada que ver con el pensamiento de Perón y por eso optan por el progresismo. Por eso yo digo, a pesar de esto, a pesar de eso, el pensamiento y la doctrina de Perón es tan profunda que Perón es el futuro. Perón es el futuro. Ahí se encuentran las claves para salir de nuestros problemas, ¿está? Se encuentra la clave para rechazar tanto al neoliberalismo como al progresismo, ¿está? Se encuentra la clave de construir una comunidad organizada y no una sociedad, sino una comunidad organizada basada en las organizaciones libres del pueblo.
ahí se encuentran las claves para rechazar la nueva ideología de dominación que hoy predican los que se llaman peronistas y parte del pensamiento nacional, que es nueva y vieja al mismo tiempo, porque la inventaron los ingleses, que es la hispanofobia, que a través de la leyenda negra de la conquista española de América, que Perón rechaza de forma absoluta y mucho más duro la rechazó Eva Perón, llamando, se entiende, a aquellos que predican la leyenda negra mercenarios o tontos, o sea, mercenarios o tontos. Y hoy la repiten, se entiende esto en nombre del peronismo y del pensamiento nacional. ¿Está? Cuando Evita le decía, quien dice eso son mercenarios o tontos. ¿Está? Y esa prédica de la leyenda negra, esa hispanofobia, conduce, se entiende, inevitablemente al fundamentalismo indigenista que prepara una nueva balcanización de las ya desunidas, se entiende, repúblicas hispanoamericanas. Y no nos olvidemos que nosotros somos pobres, ¿está? Nosotros somos subdesarrollados, ¿está? Somos pobres porque estamos divididos, ¿está? No es que estamos divididos porque somos pobres, sino que nosotros somos pobres porque estamos divididos, porque en el fondo de nuestra historia, ¿está? Hay una sola nación, un solo pueblo continente que se extiende del Río Grande a la Tierra del Fuego. Es un pueblo continente. Lo que pasa es que la deformación de la historia, la falsificación de la historia hecha por Mitre, llegó a convencernos, se entiende, que existe una nación argentina. No, Argentina es una provincia de una gran nación, de una magna patria, decía José Enrique Rodó, el uruguayo, o de una patria grande, decía Ugarte. ¿Está? Nosotros somos una provincia de esa gran nación que fue fragmentada por Inglaterra y que ahora se planifica una nueva fragmentación de cada uno de estos países, ¿está? Para partirlo aún más, ¿está? Y así atomizar de forma completa, se entiende, Hispanoamérica. Y cuando digo Hispanoamérica para los ignorantes, ¿está? Les informo que José Enrique Rodó nos enseñó que cuando decimos Hispanoamérica estamos incluyendo al Brasil, porque la Hispania romana era tanto, se entiende, Portugal como la que hoy llamamos España, que se quedó con el nombre, ¿está? Y por lo tanto, cuando digo Hispanoamérica, incluyo, se entiende, a nuestros hermanos brasileños, porque somos una misma nación, porque ambas lenguas son mutuamente comunicables, somos las dos caras de una misma moneda, ¿está? Marcelo, la verdad que brillante. Vos sabés que yo tenía como otra visión de tu pensamiento y la verdad que lo último que acabas de decir coincido en el 99,9%. Hablás de comunidad organizada y no de sociedad. Yo me canso de decir que yo no soy socio de nadie, yo soy común a mis hermanos, ¿no? Que son mis compatriotas y obviamente mantengo la hermandad hispanoamericana, como vos bien lo decís. Yo creo que siempre la quinta columna se ha metido, y casi siempre fue inglesa, que fue la que ha sembrado cizaña con el divide y reinarás para que nosotros nos peleemos con nuestros hermanos, tanto chilenos, que a muchos les molesta, ¿no? Por el conflicto de Malvinas, donde ellos, no ellos, sino que su gobierno tomó partido por Inglaterra, pero bueno, lamentablemente sabemos que esto ha sucedido, y creo que es lo mismo que le sucedió al peronismo, que vos hablabas recién. O sea, el peronismo fue infiltrado totalmente en los 70 por la izquierda, y luego llegó el neoliberalismo a través de Menem, para luego el progresismo Berreta que nos mete todo lo antinatural, ¿no? Vos hablabas en un momento, nos hicieron olvidar de Dios, del patria y la familia, ¿no? Fíjate vos que son los tres pilares fundamentales, por eso te hablaba de ir hacia el nacionalismo, y obviamente manteniendo a Perón dentro de ese proceso histórico donde yo digo que San Martín nos da la independencia, pero la independencia como continente, no, San Martín nunca dijo independicémonos y rompámonos, ¿no? Por eso libera el continente completo. Rosas, que nos da la soberanía, donde se le planta a las dos potencias reinantes en su momento y le dijo, miren muchachos, todo bien con ustedes, hacemos negocio, pero en los ríos lo manejo yo, no van a venir ustedes. Y luego viene Perón a darnos la justicia social y también le dice a los ingleses, todo bien con ustedes, pero los precios los pongo yo. O sea, ¿dónde se vio que yo produzco algo y el precio lo pone el mercado? El mercado nada, el mercado soy yo, que soy el productor. Yo pongo este precio, si vos lo querés comprar, lo comprás. Y si no lo querés comprar, anda a comprarle a otro. Esto es así. Y Argentina, lo decía ya Jacques de Maillet, Argentina es el único país en el mundo que no necesita nada de nadie porque tiene todo lo que se necesita para poder vivir y para poder desarrollarse. Así que me parece que con esto
me gustaría cerrar el programa, agradecerte que hayas estado acá y darme cuenta que a veces uno desde la distancia a veces toma como diciendo, no, yo no coincido en esto o en lo otro. Creo que son los detalles periféricos, pero creo que tenía que decírtelo al aire. Coincido en todo lo que dijiste, la verdad que ahora quizás me van a salir a matar todos, porque vos decías, no, yo lo que decía que había ciertas cosas que no me gustaban, empezaste hablando del comunismo, yo soy totalmente reaccionario al comunismo como al liberalismo, soy nacionalista, me declaro como tal y como tal soy acusado y apuntado porque el nacionalismo parece mala palabra, ¿no? Hoy creo que vivimos, y lo vimos con Donald Trump, ¿no? Yo tengo miles de críticas al tipo, pero el tipo se enfrentó evidentemente con ciertos poderes, los cuales van por el globalismo y por la destrucción de estos tres pilares fundamentales. Marcelo, te agradezco muchísimo. Si querés terminar con algo más. Sí, el peronismo es el nacionalismo posible en Argentina. Es el nacionalismo argentino. ¿Está? Fue el nacionalismo posible, porque la política es el arte de lo posible. ¿Está? Y fue el nacionalismo argentino, porque Perón va a resumir en sí, ¿no es cierto?, en su doctrina, esa gran insubordinación ideológica, ¿se entiende? Esa gran insubordinación ideológica que se produce a partir de 1930, que va a rechazar al mismo tiempo las dos ideologías de dominación que había en ese momento, ¿se entiende?, el comunismo y el liberalismo, el capitalismo. Entonces Perón va a rechazar con su tercera posición tanto al marxismo como al capitalismo, al liberal capitalismo, porque los dos eran una ideología de subordinación. No nos olvidemos que Karl Marx le fue funcional a la oligarquía británica, porque Marx predicaba dos cosas funcionales a la oligarquía británica. Una era el libre comercio y la otra, se entiende, era continuador del iluminismo, es decir, de desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, y esto era funcional al poder británico, porque los británicos sabían perfectamente que en el origen del poder de las naciones siempre hay una fe fundante, y cuando uno a una nación le quita su fe fundante, comienza el proceso de desconstrucción del poder nacional, y por eso, se entiende, en ese momento histórico, cuando Perón aparece, están esas dos ideologías de subordinación, por un lado el comunismo y por otro lado el capitalismo, el marxismo, y Perón las rechaza a las dos, elaborando una nueva, se entiende, doctrina, que es el justicialismo, que se va a expresar en la tercera posición, ¿no es cierto? Perfecto, excelente. Está tan válido ayer como hoy, porque hoy esta tercera posición implica rechazar, se entiende, al progresismo, que destruye espiritualmente a los pueblos, y implica rechazar al neoliberalismo, que lo destruye materialmente a los pueblos. Por eso digo, Perón es el futuro. Con eso cerramos. No lo sepan, ¿no? Gracias. Coincido, ya no en el 99,9, ya en el 100% con vos, Marcelo. Te agradezco que hayas estado en Toro y Pampa. Y bueno, nada, a la gente que haya visto el programa, ahí vi varios comentarios diciendo que fue excelente la nota. Lo único que le pedimos es suscríbanse a nuestros canales para poder tener más gente que nos siga, compartan los materiales y nos vamos a despedir como siempre con un ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! Chao, Marcelo. Viva. Muchísimas gracias. Hasta luego.